Buenas tardes, queridos profesores, y bienvenidos a esta sesión que grabaremos el día de hoy para que puedan consultar como material adicional. Dentro de los temas que veremos a lo largo de este curso, tenemos los mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa. Y dentro de ellos hay uno particularmente especial que se comparte entre la inmunidad innata y adaptativa. Aquellos que hayan tenido la oportunidad de acompañarnos en el curso pasado recordarán probablemente que hablamos acerca de este mecanismo, que es la citotoxicidad celular, en el tema de células natural killer. Sin embargo, debido a que este mecanismo es muy importante para la inmunidad adaptativa, lo retomaremos de nueva cuenta y abordaremos prácticamente todo su contenido, ahora enfocado en los linfocitos citotóxicos, pero retomando ciertos puntos clave acerca del comportamiento de las células NK. Primero que nada, ¿qué es la citotoxicidad celular? Bueno, la citotoxicidad celular, como ya mencionamos, es un mecanismo efector de la inmunidad, de la inmunidad tanto innata como adaptativa, que consiste en generar apoptosis en una célula blanco. Ahora bien, antes de empezar a desarrollar todo esto, tendremos que hablar acerca de la apoptosis. La apoptosis, como ustedes recordarán, es un proceso al cual denominamos que es una muerte regulada. ¿Y qué es la relevancia de llamar a este proceso muerte regulada? Básicamente que no detonaremos mecanismos que desencadenen la inflamación. Aquellos que gusten de investigar un poco más, probablemente encontrarán que ya hay descritos muchísimos mecanismos de muerte. La mayoría de ellos se han clasificado con base en las cadenas bioquímicas que desencadenan este proceso. Sin embargo, a manera de patología, o bueno, más bien, desde la perspectiva de la patología, se siguen manejando dos tipos de muerte: la apoptosis y la necrosis, siendo su principal diferencia justamente el que desencadenen o no inflamación. Ahora bien, la apoptosis, al ser un proceso de muerte regulada, la observaremos en escenarios tanto fisiológicos o normales como patológicos. Y es muy importante reconocer que la apoptosis es un mecanismo indispensable para mantener la homeostasis del organismo. Seguramente reconocerán algunos de estos mecanismos en temas que ya hemos visto previamente o inclusive aplicados a algunos escenarios que ustedes manejan dentro de sus asignaturas. De manera particular, en el caso de los mecanismos normales, encontraremos que es indispensable en la embriogénesis. Prácticamente durante el desarrollo del embrión se necesita no solo la proliferación de células, sino también la muerte de algunas de ellas para dar origen a las estructuras como las conocemos. Dentro de esos mecanismos de apoptosis tenemos la formación de las hendiduras entre los dedos, la formación de la recanalización del sistema gastrointestinal, los procesos de neurulación, entre otros, ¿no? La apoptosis resulta que es indispensable para la formación del organismo. Así bien, también participa en los procesos de involución tisular, tales como ocurre con el timo al llegar a la mayoría de edad o la médula ósea, que pasa de ser médula roja a ser médula amarilla a medida que avanza el ciclo de vida del organismo. También lo veremos sumamente involucrado en las selecciones linfocitarias, como recordarán del tema de maduración de linfocitos. Tenemos dos procesos importantes que son la selección positiva y la selección negativa. Ambos implican que las células van a ser seleccionadas con base en sus aptitudes. En este caso, la positiva, su capacidad de reconocer el MHC, y en dado caso de no hacerlo, morirá. Y esta muerte será dada a cabo por apoptosis. En el caso de la selección negativa, si reconoce algo con gran afinidad que no debe reconocer, en este caso un antígeno propio, también será llevada a la muerte por este mecanismo regulado. Además de esto, la veremos en la regulación de células activadas, particularmente de importancia en los procesos de inflamación aguda que se llevan a cabo en ciertas enfermedades, ya que definitivamente las células no pueden proliferar eternamente. En algún momento tienen que llevarse a la baja, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad o imparten la asignatura de laboratorio
clínico o alguna asociada a ciencias de la salud, recordarán que las enfermedades infecciosas de tipo bacteriano podremos encontrar neutrofilia, encontrándola muy por arriba de sus valores normales hasta prácticamente el doble o inclusive un poco más de los rangos normales para la edad. Sin embargo, esas células no pueden vivir ahí eternamente y tendrán que ser destruidas. Por lo tanto, uno de los mecanismos, en este caso los neutrófilos, más que nada será muerte por su activación, que es, sí pudiera ser dentro de estos la apoptosis o inclusive otras formas de muerte celular como la netosis, que es completamente diferente, ¿no? Pero también lo veremos en los linfocitos activados, que encontraremos más que nada en enfermedades de tipo viral. Ahora, ¿en qué casos encontraremos apoptosis en un contexto patológico? Prácticamente cuando encontramos daños al DNA en los cuales son irreparables y por lo tanto los mecanismos de reparación y censo del DNA determinarán que esa célula ya no es viable y por lo tanto debe morir. Cuando se acumulan proteínas mal plegadas y en el caso de infecciones, ¿no? En todos estos escenarios, el mecanismo va a ser el mismo y eso es importante que reconocer. El mecanismo será una muerte regulada, que como habíamos dicho, no desencadenará inflamación. ¿Por qué hacer tanto énfasis en el hecho de que no desencadene la inflamación? Pues porque en muchos de estos procesos se genera de manera natural y la inflamación únicamente sería detrimental para el desarrollo del organismo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo definimos a la apoptosis morfológicamente? Bueno, en la apoptosis se lleva a cabo ciertos procesos. Particularmente, la célula se encoge, posteriormente condensa y fragmenta su DNA para finalmente dar lugar a estos llamados cuerpos apoptóticos, que no únicamente serán fragmentos de la célula, que integran los organelos y los fragmentos del núcleo de esta, sino también presentarán un cambio muy importante que es la inversión de los fosfolípidos de la membrana. ¿Para qué necesitamos que se inviertan los fosfolípidos de la membrana? Un proceso que llamamos inside out, ¿no? Donde tenemos aquí nuestros fosfolípidos. Y en lugar de que las cabezas polares queden hacia la superficie de la membrana, lo que tendremos es que ahora las cadenas laterales serán las que estén viendo hacia arriba. ¿Y cuál es el punto de todo esto? Que las células fagocíticas, particularmente los macrófagos, tendrán receptores a los cuales llamaremos receptores scavenger, que se encargarán de reconocer estos fosfolípidos para así permitirles la fagocitosis por medios no opsónicos y así poder degradar a estas células que ya fallecieron. ¿Qué células son capaces de desencadenar la apoptosis en otras células? Particularmente los linfocitos NK, que reconoceremos fenotípicamente porque cargan con el CD16, que también es conocido como Fc gamma R3 o el receptor número 3 para la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G, que se encargará de generar este mecanismo que denominamos citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Además de eso, tendremos este otro marcador fenotípico que es el CD56, que prácticamente funciona como una molécula de adhesión. Además de esta, tendremos a los linfocitos T citotóxicos, que al ser linfocitos T, comprenderán un TCR conformado por una cadena alfa-beta, un CD3 que está conformado por dos heterodímeros, gamma delta y epsilon delta, y CD247, también llamadas cadenas Z, ¿vale? Y obviamente uno de los puntos más importantes será el marcador fenotípico de linaje característico para los linfocitos T citotóxicos, que es el CD8, ¿ok? ¿Tenemos otras poblaciones celulares que desencadenan fusiones citotóxicas? Sí, por supuesto que sí. Inclusive se han narrado que el linfocito CD4 pueden adquirir características citotóxicas bajo los estímulos adecuados, particularmente la señalización por un coestimulador llamado OX40. Pero también tendremos a los linfocitos T gamma delta y a los NKTs como principales desempeñadores de la citotoxicidad celular mediada por apoptosis. Ahora, la apoptosis la estudiaremos de manera molecular a través de dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca.
Como su nombre indica, la intrínseca será aquella que inicia dentro de la célula, mientras que la extrínseca será dada por una señal externa que le indique a la célula que debe morir. Ambos mecanismos estarán estimulados por las poblaciones celulares encargadas de hacer citotoxicidad celular en el sistema inmune. En el caso de la intrínseca, esta puede desencadenarse ya sea por mecanismos inmunológicos o mecanismos fisiológicos, ya sea como y fisiológicos patológicos, perdón, o fisiopatológicos, apropiadamente dicho. Tales como hipoxia, deprivación de nutrientes, deprivación de señalización hormonal, inclusive falta de interacción célula con célula, induciría la apoptosis. La vía intrínseca está sumamente regulada, ya que estos factores que acabamos de comentar, factores de crecimiento, señales de contacto, adecuado suministro de oxígeno, adecuado suministro de nutrientes, adecuado plegamiento de proteínas, adecuada secreción de proteínas, todo eso y señalización del exterior, obviamente, nos dará un aporte basal de moléculas antiapoptóticas, ¿no? Imaginemos que esta célula está en todo momento bajo una amenaza de que se va a morir. Y la única manera que ella no va a morirse es generando moléculas antiapoptóticas, de tal manera que todas las señales que reciba del exterior, o bueno, la mayor parte de ellas, se encargarán de elevar la cantidad de moléculas antiapoptóticas que expresa. Una de las más importantes es la proteína BCL2, que pertenece a una familia más grande que justo denominamos así, BCL2. Estas moléculas antiapoptóticas se encargan de regular negativamente a moléculas proapoptóticas, como lo son VAX y VAC. ¿Cuál es el rol de VAX y VAC? VAX y VAC se van a unir a la membrana de la mitocondria y van a promover la salida del citocromo C. Una vez salido el citocromo C, se unirá a una proteína adaptadora que denominaremos APAF1, que a su vez se unirá a la procaspasa 9, que en este momento pasará a su forma activa, que denominaremos caspasa 9, ¿vale? La caspasa 9 a su vez activará a la caspasa 3, que será la encargada de llevar a cabo la apoptosis como tal. ¿De qué manera? Bueno, prácticamente activando otras enzimas que se encarguen de degradar prácticamente todo el contenido celular para que éste sea empaquetado en los cuerpos apoptóticos y la célula fallezca. Entonces, repasando, BSL2 es una molécula antiapoptótica que se expresa gracias a señales del exterior que favorecen la supervivencia de las células. Como habíamos dicho, pueden ser factores de crecimiento, hormonas, nutrientes, oxígeno, señales de contacto, entre otras. Y lo que van a hacer es estar regulando negativamente a las proapoptóticas. Pero ¿qué pasa si esta célula empieza a tener menos moléculas antiapoptóticas e incrementa a su vez el estrés intracelular, estrés oxidativo, eh, estrés por mal plegamiento de proteínas, estrés por acúmulo de metabolitos tóxicos, entre muchas otras causas, ¿no? Eso va a llevar a un incremento en la expresión de VAX-IVAC. Ese desbalance entre BCL2 y VAX-IVAC nos llevará a que el citocromo pueda salir libremente. Ese citocromo libre se unirá a una proteína adaptadora, APAF1, y esta a su vez a la procaspasa 9. A este complejo lo denominaremos apoptosoma, ¿vale? Este complejo, que en ese momento adquiere la capacidad de activar la caspasa 9, ahora caspasa 9, a su vez activará a la procaspasa 3, haciendo la caspasa 3, y esta desencadenará todos los fenómenos de la apoptosis. Por otra parte, la vía extrínseca dependerá de una señal directamente del exterior que le diga que se tiene que morir. En este caso, la mayor parte de ellos se asocian a receptores de la familia del factor de necrosis tumoral, los cuales intracelularmente estarán acoplados a moléculas señalizadoras muy apropiadamente llamadas dominios de muerte o dead domains, en su acrónimo DDs, ¿no? Los cuales a su vez permitirán la activación de la procaspasa 8, que será
la caspasa iniciadora de la vía extrínseca y esta activará a la procaspasa 3. De tal manera que ambas vías confluyen en el punto final de la activación de una caspasa efectora. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales nuestras células logran desencadenar la apoptosis? Bueno, dentro de los mecanismos de citotoxicidad tendremos tres importantes: la citotoxicidad mediada por gránulos y la citotoxicidad mediada por receptor. Mientras que en el caso de reconocimiento lo tendremos dado gracias a anticuerpos o a receptores linfocitarios o receptores de células NK, de los cuales hablaremos un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, dentro de los mecanismos de citotoxicidad por gránulos, estos se encargarán de detonar principalmente, más no exclusivamente, la vía intrínseca. ¿Ok? ¿De qué manera ocurrirá esto? Los gránulos de los linfocitos NK y los linfocitos T citotóxicos contienen, entre muchas otras, perforinas y granzimas. Las perforinas, como su nombre indica, tienen el papel de perforar y son análogos a otro componente del sistema inmune que tal vez algunos recuerden, que es el C9. O sea, el integrante número 9 del complemento, que se encarga de los pasos finales de la activación del complejo de ataque a membrana. Entonces, hay muchas teorías respecto a cómo funcionan las perforinas. La más aceptada es que son exocitadas las perforinas junto con las granzimas y estas inducen la endocitosis por parte de la célula blanco. Una vez endocitadas, las perforinas se acoplarán a la membrana y permitirán la salida del contenido del endosoma hacia el citosol de la célula, permitiendo que las granzimas lleven a cabo sus funciones efectoras. ¿Cuáles son las funciones efectoras de las granzimas? Dentro de las más importantes tendremos granzima A y granzima B. La granzima A se encargará de activar DNasas, que como su nombre indica, degradarán el DNA, mientras que la granzima B se encargará de activar a la caspasa 3, generando entonces la vía intrínseca, bueno, evadiendo entonces prácticamente todo para llegar al punto culminante de las vías de activación de la apoptosis. Tendremos otros componentes dentro de los gránulos y, por supuesto, por ejemplo, tenemos la cerglicina, que se encarga de proteger a la célula de los mismos componentes que ella libera, así como otras enzimas que se encargan de promover la activación de la apoptosis. Un punto importante antes de continuar es que para que se lleve a cabo los mecanismos de citotoxicidad celular directa, es necesario que se forme una sinapsis inmunológica. Una sinapsis inmunológica, como recordarán de nuestras clases de activación de linfocitos T, es un momento muy particular en el cual las células entran en un contacto estrecho, a diferencia de las neuronas, que es un contacto un tanto virtual. En este sí es un contacto célula con célula mediado por moléculas de adhesión que rodean el punto donde se está llevando a cabo la interacción de las células, ¿vale? En el caso de la apoptosis mediada por receptor, o más bien citotoxicidad mediada por receptor, estaremos hablando de que estimulan la vía extrínseca, ya que la célula efectora estará empleando análogos, ligandos más bien, para los receptores del TNF que inducirán la vía extrínseca como tal. Uno de los mejores ejemplos es el caso de Fas ligando. Fas ligando es el ligando de Fas. Fas ligando se encontrará en las células citotóxicas, mientras que Fas se encontrará en las células blanco. Y sucederá algo como aquí se ejemplifica, ¿no? Recordemos que en este caso estamos representando un linfocito T, por lo tanto tiene un receptor para antígeno. Y lo que necesita para reconocer ese antígeno es que la célula esté expresando un MHC con el antígeno cargado. En este caso, como este es un CD8, necesitaremos un MHC de clase 1, ¿vale? Y si recordamos, el MHC de clase 1 está conformado por una cadena alfa de 3 dominios y una beta 2 microglobulina. De esta manera, al encontrar este TCR al antígeno cargado en el MHC,
se formará como tal la sinapsis inmunológica y se llevará la interacción de señales mediada por Fas y Fas ligando. De tal manera que la única célula afectada por esta interacción es aquella que está expresando el MHC con el antígeno para el cual se activó ese citotóxico. De igual manera sucede en el caso de la citotoxicidad mediada por gránulos. Se forma una sinapsis de tal manera que solo la célula blanco recibe los contenidos citotóxicos, mientras que las células de al lado no sufren por esto. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo es una forma particular en la cual se entrelazan tanto la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa, ya que como nosotros sabemos, los anticuerpos son los productos de la respuesta inmune adaptativa y por lo tanto condensan sus principales características, que en este caso serían diversidad y especificidad. Particularmente la especificidad es lo que nos interesa, ya que nuestras células NK no poseen receptores para antígeno. Ellas poseen receptores inespecíficos, que podríamos englobar algunos dentro de los PRRs, como es el caso de algunos receptores NK o algunos receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas, que de todas maneras no son receptores para antígeno, ya que no pasan por el proceso de generación de la diversidad. De tal manera que esta NK es inespecífica, como todo el sistema inmune adaptativo. Entonces, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo nos permite que esos anticuerpos específicos sean encontrados por células del sistema inmune innato para llevar a cabo funciones específicas, ¿no? De tal manera que esta célula NK únicamente atacará a aquellas células que expresen el antígeno para el cual el anticuerpo fue creado. De esa manera unimos lo mejor de dos mundos, los mecanismos efectores de la NK con la especificidad y diversidad de los anticuerpos. Ahora bien, ya hablando como tal del reconocimiento de cada una de estas células. Ya vimos qué es la apoptosis, cómo se lleva a cabo. Ahora vamos a entender cómo se activan estas células. Y se activan de forma muy diferente. En el caso de las NKs, podríamos decir que se trata de un balance de señales, en las cuales la NK recibirá señales que la detienen y señales que la activan. ¿Cómo va a decidir la NK qué hacer? Si matar o no matar a la célula blanco. Todo dependerá de la cantidad de señales que reciba de una y de otra forma. Dentro de las señales inhibitorias que pueden llegar a la NK será el reconocimiento de MHCs de clase 1. Recordemos que la célula NK, una de sus principales funciones es censar la expresión de MHC de clase 1 en las células, que funcionará de manera un tanto analógica a una identificación, como un INE. Si una célula no presenta su INE, es una célula sospechosa y la NK no le gusta andarse con rodeos, así que la trata de matar. En este caso, si una célula expresa su MHC clase 1, es una señal potente inhibitoria para la NK. Sin embargo, el MHC no siempre está expresado. O sea, en algunos momentos se tendrá que recambiar la proteína, como pasa con todas las proteínas membranales. En esos momentos, una célula pudiera parecer sospechosa. Sin embargo, existen mecanismos para evitar que esto suceda. ¿Cómo sucede con la expresión de una molécula no clásica del MHC, como lo es el HLA-E? ¿Vale? El HLA-E, recordemos, es una molécula no clásica perteneciente al MHC clase 1, que lo que hace es presentar péptidos derivados de la formación de los MHCs clásicos, de tal manera que de manera indirecta le dice a la célula NK que efectivamente la célula blanco tiene MHC, pero apenas lo está haciendo. Entonces, este HLA-E va a ser censado por este receptor llamado NKG2A. Otro receptor inhibidor son este receptor KIR-DL. Los receptor KIR, que originalmente se denominaban receptores inhibidores asesinos, porque se consideraba que todos eran inhibidores, han cambiado su nomenclatura a Killer Immunitary Receptor, ¿no? Que son receptores inmunitarios de células asesinas.
ya que tenemos receptores activadores y receptores inhibidores. ¿Cómo identificar a cada uno de ellos? Básicamente por la extensión de su porción citoplásmica. En el caso de los KIR, que tienen un dominio citoplásmico largo, que es el long que vemos en la L de aquí, quiere decir que es inhibidor y lo que va a hacer es reconocer a las moléculas clásicas de MHC, HLA-E, A, B y C. Ahora bien, ¿cuáles son las señales activadoras para las células NK? Una de las más importantes es la ausencia del MHC, ¿no? Entonces, el hecho de que estos no sensen absolutamente nada, si bien no cuenta como tal como señal activadora, sí resta una señal inhibidora que potencialmente la puede activar. La presencia de anticuerpos, que sería sensado por el FC gamma R3 o CD16, que reconocerán IgGs y moléculas de estrés, que pertenecen a moléculas también no clásicas del MHC, como sería el caso de MIC-A y MIC-B, que serán reconocidos por NKG2D. Y en este caso tenemos un receptor activador que es el KIR-DS, la S de short, para indicar que su porción citoplásmica es más corta. De tal manera que vamos a tener un escenario en el cual la célula va a literalmente poner una balanza lo que motiva a que mate a la célula y lo que evita que la asesine. Y llegará a una conclusión con base en qué tan potentes son estas señales. ¿Sale? Muy diferente a lo que sucede con los linfocitos T citotóxicos. Ellos no vienen a hacer preguntas, ellos vienen buscando a un culpable. Ya no vienen buscando sospechosos como la NK, porque la NK va a matar, sí, pero la única manera de que sepa que efectivamente es culpable es bajo una sospecha muy fuerte, mas no realmente lo sabe. En cambio, el citotóxico sí lo sabe porque reconoce el antígeno que desencadenó la respuesta como tal. En ese caso, lo que va a reconocer son MHCs de clase 1, tipo clásico, que son A, B y C, asociados a un antígeno. Recordemos que los antígenos que se montan en el MHC clase 1 son más pequeños, usualmente de 8 a 11 aminoácidos, ¿sale? Y el hecho de encontrar esto es suficiente razón para que el citotóxico lleve a cabo sus mecanismos de citotoxicidad. Ahora, algo importante que hay que reconocer de los linfocitos T citotóxicos es que para su correcta activación necesitan algo que llamamos licenciamiento. ¿A qué nos referimos con ese licenciamiento? Ok, los linfocitos T citotóxicos podrían ser consideradas células peligrosas. Son células con maquinaria suficiente para matar a cualquier célula, sin importar quién sea. Y por eso es importante estar seguros que cuando se activen, sea efectivamente porque son necesarios y no es una equivocación. De tal manera que el que le va a dar el pase, la autorización de convertirse en una célula efectora, será un linfocito CD4 activado. Cuando se está llevando a cabo la activación de los linfocitos T mediante una célula dendrítica, tendremos que nuestra célula dendrítica estará activando tanto linfocitos T CD4 como linfocitos T CD8. ¿Sale? La activación de los CD4 promoverá que estos liberen citocinas, tales como interleucina 12 e interferón gamma. Ambas son importantísimas ya que van a permitir la activación definitiva del CD8. ¿Y a qué nos referimos con activación definitiva? Le van a permitir inducir la expresión de un factor de transcripción llamado EOMES, ¿no? La eomesodermina, la cual se encarga de inducir la expresión de toda la maquinaria necesaria para llevar a cabo la citotoxicidad celular. Dentro de esa maquinaria tendremos las granzimas, las perforinas y todo el resto del contenido granular, así como la expresión de Fas ligando. Además de que expresará TIBET, que es el factor de transcripción característico de las respuestas de tipo TH1. Y por lo tanto, también sintetizará citocinas compatibles con un perfil TH1, las cuales serán interleucina 12, interferón gamma
interleucina 15 e interleucina 18, así como TNF-alfa, ¿vale? De manera que actuará de manera sinérgica con la subpoblación tipo TH1, ya que recordemos que la función principal de las células tipo TH1 es la defensa en contra de patógenos intracelulares y por lo tanto sus mecanismos efectores característicos son la fagocitosis, y la citotoxicidad por la parte de inmunidad celular. Mientras que en el apartado de inmunidad humoral favorecerá la formación de IgGs, que, si recordemos, las IgGs también promueven la citotoxicidad celular al interactuar con el Fc gamma R3 y también promoverán la fagocitosis al interactuar con el Fc gamma R1 o CD64. De tal manera que este perfil, el TH1, promueve que las células coman y además se maten a las células infectadas. Y bueno, con eso terminamos el tema correspondiente a citotoxicidad celular. Esperemos les haya quedado claro y las preguntas intercaladas a lo largo de este video les hayan ayudado para reforzar el contenido. Cualquier duda, esperamos que nos las hagan saber a lo largo de las sesiones. Esperemos les haya sido de ayuda y los vemos en clase. Hasta luego.